En la pequeña ciudad catalana de Cervera nació el 23 de abril de 1996 Àlex Márquez Alentà. El segundo hijo de Julià y Roser Alentà y el hermano menor de Marc, aquel niño llegó a un hogar donde las motos no eran un pasatiempo, sino parte de la vida diaria. En una casa modesta, con un garaje que servía tanto de taller como de escuela, los Márquez fueron criando a dos de los talentos más importantes del motociclismo moderno sin saberlo aún. Desde pequeño, Àlex mostró una mezcla curiosa de serenidad y obsesión. No tenía la mirada ansiosa de un competidor desesperado, sino la calma de quien estudia cada detalle antes de actuar. Mientras Marc jugaba con la velocidad, Àlex observaba. Mientras su hermano saltaba sobre la moto, Àlex se fijaba en cómo respondía la suspensión, cómo se movía el cuerpo, cómo se sentía el agarre en la rueda trasera. A los 7 años ya participaba en campeonatos regionales de minimotos. A los 10, en circuitos más grandes, siempre con su padre acompañándolo en la furgoneta. Cervera se convirtió en su primer circuito. Las calles, los descampados y las rutas rurales eran el laboratorio de un niño que entendía que la velocidad era solo una parte del juego. Lo suyo era técnica, sensibilidad, método. No tardó mucho en destacar en competiciones locales y su progreso lo llevó pronto al Campeonato de España de Velocidad, un paso fundamental para cualquier piloto con aspiraciones mundiales. Pero incluso entonces, cargar con el apellido Márquez era un arma de doble filo. Por un lado, abría puertas, por otro, creaba una sombra gigantesca. Cada vez que alguien lo veía en pista, la comparación era inevitable. ¿Será tan bueno como Marc? Esa pregunta lo acompañó durante años y más que una carga, terminó convirtiéndose en combustible. En 2010, Àlex entró oficialmente en el Campeonato de España de Velocidad de 125 centímetros cúbicos. La competencia era feroz, con jóvenes talentos de toda España buscando un asiento internacional. Aquella temporada no fue sencilla. Caídas, aprendizaje, ajustes, pero su progreso era constante. En 2011, con más experiencia, más músculo y más control, se proclamó subcampeón de España. Esa actuación llamó la atención de varios equipos y en 2012 se incorporó al Estrella Galicia, el mismo equipo con el que su hermano había dado pasos cruciales hacia MotoGP. Ese año fue clave. Ganó el Campeonato de España de Moto3 con una mezcla de técnica y paciencia poco habitual en un joven piloto. Àlex no era el más agresivo ni el más espectacular, pero sí el más cerebral. Sabía cuándo atacar y cuándo esperar. Era, en muchos sentidos, el contrapunto perfecto a Marc. Sus resultados en el Campeonato de España le abrió la puerta del Mundial. En 2012 debutó en Moto3 sustituyendo temporalmente a un piloto en Jerez, pero fue en 2013 cuando se estableció como piloto fijo en el Campeonato del Mundo con el Estrella Galicia y el chasis KTM. Aquella temporada fue un curso acelerado sobre cómo sobrevivir entre depredadores. Compartía parrilla con nombres que años después dominarían el motociclismo: Maverick Viñales, Alex Rins, Jack Miller, Luis Salom. Terminó cuarto en el campeonato, con podios y una evolución clara que hacía presagiar algo grande. Y eso llegaría en 2014. La temporada 2014 de Moto3 fue una de las más intensas de la década. Àlex Márquez entraba como favorito junto a Jack Miller y Alex Rins en una batalla que se definió carrera tras carrera. Su primer triunfo llegó en Cataluña frente a su público en una exhibición de control absoluto. Después llegaron más victorias en Japón y Malasia y sobre todo una regularidad que ningún otro piloto pudo igualar. En Valencia, tras una última carrera llena de tensión, Àlex se coronó campeón del mundo de Moto3. Tenía 18 años y con ese título se convertía en el primer piloto de la historia en conseguir un título para el equipo Estrella Galicia. Aquella victoria fue celebrada con lágrimas, abrazos y una imagen icónica. Los dos Márquez en el podio, cada uno con su casco, cada uno con su historia, pero compartiendo el mismo ADN de campeones. Sin embargo, más allá del trofeo, Àlex sabía que el siguiente paso sería el más difícil. Pasar a Moto2 no solo implicaba enfrentarse a motos más potentes, sino también demostrar que podía construir su propio legado sin depender de la sombra familiar. El salto a Moto2 en 2015 fue, para Àlex, como empezar desde cero. La categoría intermedia tenía un carácter muy distinto. Las motos, más pesadas y exigentes, requerían una combinación de fuerza física y precisión milimétrica. Ya no bastaba con ser rápido, había que ser completo.
Alex siguió con Estrella Galicia, un equipo que le ofrecía estabilidad y confianza, pero también una responsabilidad enorme. Demostrar que era un piloto capaz de adaptarse y evolucionar. Su primera temporada fue un baño de realidad. Las caídas fueron frecuentes, las carreras duras y los resultados irregulares. Terminó 14º en el campeonato, sin podios pero con muchas lecciones. En 2016 el guión fue similar. Seguía adaptándose, entendiendo la moto, los neumáticos Dunlop, las dinámicas de una categoría donde cada detalle contaba, pero en el paddock se veía algo claro. Alex no era un talento fugaz, sino un piloto metódico. En cada entrenamiento mejoraba una décima. El verdadero punto de inflexión llegó en 2017. Aquel año consiguió su primera victoria en Moto2 en Montmeló, su casa, tras liderar de principio a fin una carrera impecable. Fue un mensaje silencioso de que estaba listo para pelear con los mejores. Esa victoria marcó el inicio de un periodo de crecimiento sostenido. En 2018 siguió acumulando podios y consolidando su reputación como un piloto inteligente, capaz de mantener la cabeza fría incluso en medio del caos. Y entonces llegó 2019, el año en que Alex Márquez alcanzó la madurez plena. Desde las primeras carreras se notaba que algo había cambiado. Más confianza, mejor ritmo de carrera, mayor comprensión de la puesta a punto. La moto del Estrella Galicia le respondía con precisión quirúrgica. Ganó en Le Mans, Mugello, Assen, Breno y Misano. Y en cada victoria su sonrisa parecía decir lo mismo. Ahora sí, este soy yo. El título de Moto2 en 2019 no solo fue un reconocimiento a su talento, sino a su capacidad de resistencia. Al coronarse campeón del mundo, no solo repitió la hazaña familiar, sino que se convirtió en el primer hermano menor en la historia en conseguir 2 títulos mundiales en categorías distintas después de su hermano mayor. Cuando Alex Márquez dio el salto a MotoGP en 2020, lo hizo en el momento más desafiante posible. El Repsol Honda Team, uno de los equipos más prestigiosos de la historia, le ofrecía el asiento que había quedado libre tras la retirada de Jorge Lorenzo. Era una oportunidad dorada, pero también un desafío colosal: compartir box con Marc Márquez, su hermano, el piloto que dominaba la era moderna. La presión era gigantesca. Y sin embargo, Alex no se hundió. Aprendió rápido, se adaptó a la Honda, una de las motos más complicadas del campeonato, y comenzó a mostrar un progreso visible. En Le Mans logró su primer podio en MotoGP, un segundo puesto bajo la lluvia que dejó a todos sorprendidos. 2 semanas después repitió con otro podio en Aragón, esta vez en seco. En su temporada de debut, Alex Márquez había conseguido lo que muchos pilotos tardan años en lograr: demostrar que pertenece a la élite. Finalizó el año con 74 puntos, muy por delante de otros rookies. Para 2021, Honda decidió moverlo al equipo satélite no oficial LCR, una decisión que muchos interpretaron como un retroceso. Sin embargo, dentro del box, Alex lo tomó como una oportunidad para crecer sin la presión del equipo oficial. Con el equipo no oficial se encontró con una moto más difícil, menos actualizada que la de fábrica, pero siguió mostrando destellos de velocidad. Las temporadas 2021 y 2022 fueron de lucha constante. El rendimiento de Honda estaba por debajo de las expectativas. El equipo japonés sufría con la adaptación a los nuevos neumáticos Michelin y la moto de Honda se había vuelto nerviosa, impredecible y exigente. Para un piloto técnico como Alex, acostumbrado a sentir la moto y construir confianza vuelta a vuelta, aquello era una pesadilla. Aún así, no perdió la fe. Seguía siendo meticuloso, disciplinado y mentalmente fuerte. Durante esos años difíciles, muchos pilotos se habrían derrumbado, pero él entendió que incluso las temporadas grises tienen valor. Sirven para aprender a sobrevivir, a adaptarse y a no rendirse. El destino quiso que la oportunidad de volver a brillar llegara en 2023. Tras su salida de Honda, Alex firmó con Gresini Racing, el equipo independiente que había sorprendido al mundo al unir fuerzas con Ducati. La moto que le ofrecían, la Desmosedici GP22, era una de las más competitivas de la parrilla y, más importante aún, una moto que se adaptaba perfectamente a su estilo. El cambio fue inmediato. Desde los primeros test de pretemporada en Sepang, Alex se sintió cómodo. «Por fin puedo pilotar con naturalidad», dijo a los medios tras su primera tanda de vueltas. En la Ducati encontró lo que nunca tuvo con la Honda: una moto predecible, estable al frenar y con una tracción brutal a la salida de las curvas. La temporada 2023 fue una transición, pero también un aviso.
Alex consiguió sus primeros podios con Ducati, incluyendo victorias en carreras sprint y actuaciones destacadas en circuitos como Silverstone y Misano. Pero más allá de los resultados, lo que impresionó a los analistas fue su consistencia. Rara vez cometía errores, sabía cuándo atacar y cuándo asegurar puntos, y transmitía una confianza que hacía años no se veía en él. Por primera vez desde su título en Moto2, Alex Márquez sonreía con la sensación de estar en el lugar correcto. Su estilo técnico, preciso y calculador, encajaba a la perfección con la Desmosedici. En 2024, con un año de experiencia y una Ducati GP23 más evolucionada, Alex siguió progresando. No fue una temporada de grandes titulares, pero sí de consolidación. Acumuló puntos, mejoró en clasificación, que era su punto débil, y se mantuvo entre los 10 primeros del campeonato durante casi toda la campaña. Mientras tanto, su hermano Marc, tras dejar Honda y también subirse a una Ducati, acaparaba la atención mediática, pero Alex mantenía su rumbo enfocado en su propio camino. Ya no era el hermano de Marc, sino un piloto que hablaba con sus resultados, y la historia estaba a punto de darle la razón. La temporada 2025 comenzó con una sensación de equilibrio inusual. El campeonato parecía más abierto que nunca, pero desde las primeras carreras algo llamó la atención. Alex Márquez estaba ahí, siempre entre los 3 primeros, siempre rápido, siempre sólido, y en Jerez llegó el momento que cambiaría su carrera, su primera victoria en MotoGP. Fue una carrera caótica, con altas temperaturas y caídas múltiples. Alex se mantuvo frío, constante, esperando el momento exacto para atacar. A falta de 5 vueltas, tomó la delantera y al final cruzó el primero la línea de meta con una mezcla de euforia y alivio. Lo había conseguido. Ganar en Jerez frente a miles de aficionados no era solo un triunfo deportivo, sino un símbolo de redención. Las lágrimas, la emoción y el abrazo con su hermano en el parque cerrado fueron imágenes que dieron la vuelta al mundo. Después de años de trabajo, de dudas, de estar siempre a la sombra, Alex Márquez se había consagrado. Pero lo más impresionante vino después. A diferencia de otros pilotos que ganan y desaparecen del podio durante semanas, Alex se mantuvo firme. En cada circuito, la Ducati Gresini parecía hecha a su medida y su pilotaje alcanzó una madurez total. Cada carrera sumaba puntos valiosos y cuando el campeonato entró en su recta final, Alex estaba en la pelea directa por el título del subcampeonato y aseguró matemáticamente el subcampeonato del mundo de MotoGP. Era oficial. Alex Márquez, el niño callado de Cervera, el hermano del campeón, el piloto que muchos habían dado por terminado tras su paso por Honda, se convertía en subcampeón del mundo de MotoGP 2025. Su temporada fue un ejemplo de constancia. Además, los datos lo respaldaban: velocidad media más alta que en 2024, mejor ratio de puntos por carrera y una eficiencia en sprint races que lo mantuvo siempre en el top 5. En total, acumuló más de 300 puntos. Al mirar hacia atrás, la historia de Alex Márquez se lee como un viaje de redención. No fue el camino rápido ni el más glamuroso, pero sí el más humano. Desde aquel niño que observaba cómo su hermano se lanzaba en las curvas de Cervera, hasta el adulto que aprendió a vivir bajo la presión de un apellido inmenso, cada paso fue una lección de paciencia, humildad y trabajo. En el paddock, los mecánicos de Gresini suelen describirlo con una frase simple: Alex nunca grita, pero nunca se rinde. Y esa definición encaja a la perfección con su manera de entender este deporte. La temporada 2025 no solo lo convirtió en subcampeón, lo convirtió en símbolo de resiliencia. En un paddock lleno de egos, fue el ejemplo de quien no busca ruido sino resultados. Su victoria en Jerez fue un triunfo deportivo, pero también emocional. Era la culminación de un viaje que empezó en una furgoneta rumbo a un circuito infantil y que terminó en el podio de MotoGP, con miles de personas coreando su nombre. Y si algo queda claro después de esta historia, es que Alex Márquez no vive a la sombra de nadie. Su historia no es la de un hermano menor, sino la de un hombre que aprendió a escribir la suya con paciencia y determinación. Quizá por eso, más que un subcampeonato, lo suyo sabe a campeonato. Así es la historia de Alex Márquez, del niño tranquilo de Cervera al subcampeón del mundo de MotoGP, y lo más emocionante es que todavía no ha terminado. Suscríbete a Rider Curioso para descubrir más historias, curiosidades y secretos del motociclismo y la competición.